Buenas noches. Para el cierre, en nuestra emisión de protagonistas, esta noche nos acompaña el primer aspirante a la alcaldía de Bucaramanga que inscribió su movimiento Coraje, es decir, se hace el registro por medio de firmas aquí en la Registraduría Municipal de Bucaramanga. Hablamos del doctor Carlos Fernando Sotomonte Garavito, conocido porque hace mucho rato él viene defendiendo una causa que pues también todos acompañamos, como es la defensa del páramo de Santorbán, la defensa del agua. Y sin duda pues irrumpió también en su época cuando estuvo con el entonces alcalde Rodolfo Hernández y posteriormente con Juan Carlos Cárdenas. Buenas noches, doctor Sotomonte, bienvenido a Protagonistas de Oro Noticias. Carlos Julio, muchas gracias, muy contento de estar aquí, un saludo especial a todos los que nos ven en estos momentos. Movimiento de Participación Ciudadana Coraje. ¿Qué mensaje envía usted cuando hace ese registro? Coraje, ¿por qué? ¿Dónde nace la idea? Bueno, coraje es de las pocas virtudes que tienen los seres humanos que no se pueden fingir. El coraje es, en buena medida, el esfuerzo que hace una madre cabeza de hogar para sacar adelante a su hijo, un muchacho que coge todas las mañanas su bicicleta para ir a la universidad y poder con mucho esfuerzo graduarse, un empresario que después de la pandemia tuvo grandes dificultades para salir adelante, pero utilizó el coraje para, de manera valiente, enfrentar esas complejas situaciones. Y bueno, representa mi vida, porque mi vida, digamos, se ha forjado en medio del coraje, de las dificultades. Yo soy graduado de la universidad pública con esfuerzo, no vengo de cuna. Eso sí, el patrimonio que me dejaron mis padres, porque ellos fallecieron a muy temprana edad, a los 15 años mi padre y mi madre ya habían fallecido, fueron los libros. Ellos fueron académicos toda la vida, mi papá fue médico y filósofo y mi mamá socióloga, y se dedicaron toda la vida a leer y bueno, eso me quedó como un patrimonio que quiero presentarle a la ciudadanía como una idea que espero muchos puedan replicar en sus vidas. Es decir, yo creo que la juventud, si se acerca a los libros, si se acerca a la educación, puede tener oportunidades mucho mejores de vida. Cuando usted estuvo pues, con el exalcalde Rodolfo Hernández, estuvo igualmente en la campaña del actual Juan Carlos Cárdenas, usted comenzó a visibilizar, a tener esa posibilidad, esa visión de que por qué usted de pronto no podía llegar a ser igualmente alcalde de Bucaramanga. Sí, así es, ya van más de 4 años, Coraje nace hace 4 años, un poquito más, en la organización de muchos jóvenes que de diversas vertientes nos pusimos de acuerdo de que era necesario un relevo generacional en la política departamental y que era necesario ponernos de acuerdo en los problemas de las ciudades y de las regiones más allá de las ideologías, más allá de los partidos políticos, y por eso nos juntamos en ese propósito. Aquí hay personajes o personas de diverso origen ideológico, pero que tenemos un único propósito, que es aportarle a soluciones concretas a los problemas regionales. Según la Registraduría Municipal de Bucaramanga, pues hay 7 aspirantes cuyas firmas sean avaladas por el censo electoral y de esta manera poder hacer la inscripción oficial como candidatos obviamente a la alcaldía de Bucaramanga. En el caso del pasado miércoles, usted fue el primero de esos 7 en llevar 85.000 firmas de las 50.000 que se necesitan. Entiendo que ustedes lograron recopilar más de 100.000 para finalmente hacer la depuración. ¿Qué mensaje encontró usted cuando buscó, obviamente, el respaldo de los ciudadanos para que con su firma pues lo acompañe en ese proceso de inscripción de su candidatura? Carlos Julio, yo creo que hoy hay una deuda muy grande con la ciudadanía respecto a las políticas genuinas, es decir, a presentarse tal y como uno es, porque muchas veces y lamentablemente en la política las máscaras son muy usadas en ese ejercicio. Entonces, cuando uno se acerca y dice que es un profesional graduado de la UIS, dedicado hace muchos años, más de una década, a la defensa de una causa que es la causa de todos, la defensa del agua, un defensor de la educación y que cree profundamente en la cultura ciudadana, esa carta de presentación pues es un buen respaldo, y yo lo que sentí fue que la ciudadanía lo asumía de buena manera. Ahora, recoger firmas no es fácil. Hay mucha desilusión, la gente de todas formas está inconforme con la política, el hecho de que aparezcan tantos precandidatos por firmas también eso es muy enredado, porque la gente dice, bueno, le firmamos a Carlos y aquí hay otro, y ahí hay otro, y ahí hay otro. Sí. Eso es un desgaste muy complejo, sí. Pero
pues es la democracia colombiana y sus características. También le deseo lo mejor a los demás precandidatos. Espero que así como yo entregue mis firmas, ellos también tengan la oportunidad de llegar. Ustedes hicieron pues esa depuración interna, porque dicen los que conocen, los que han estado en procesos anteriores, que allí pues es aleatoria, ¿cierto? Esa búsqueda. Y si de pronto encontraron que aunque esas no fueron, perdió el año, pero si todas pasan, no hay problema. Igualmente, nos comentaba el doctor Ignacio Arturo Vega Gutiérrez, registrador del Estado Civil aquí en Bucaramanga, la registraduría de Bucaramanga, que es más o menos la dinámica, que no demora mucho el proceso. Y bueno, usted tiene la confianza absoluta que pasarán esa prueba, porque esa es una primera prueba. Claro, y lo importante es usted hacerle un estudio a las firmas serio. Ustedes hicieron esa observación. Sacar las firmas que podrían representarse como firmas falsas, sí, que no válidas. Sí. Y eso tenía unas características. La registraduría a usted le dice, bueno, tiene que votar en Bucaramanga, tiene que ser legible la firma, tiene que escribir la misma persona su firma, no puede alguien escribir por la persona, y nosotros por supuesto hicimos un estudio muy juicioso. Por eso de 105.000 que se recogieron, 85.000. De paso le recomiendo a los precandidatos que están recogiendo firmas, hagan esa depuración, porque cuando llegan allá muchas de esas firmas pueden ser inválidas, y si cogen ese pedacito de la muestra, pues probablemente no van a pasar. Bueno, usted lo señala, además la misión de observación electoral, la MOE, que siempre está muy pendiente en estos procesos electorales, dice que ha aumentado con respecto a 4 años atrás, pues la demanda de inscripción de candidatos por este mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué lo animó a usted a hacerlo por firmas y no con el respaldo de un partido político? Bueno, hay un tema concreto y es ser capaz de unir a muchas vertientes. Es decir, los problemas de Bucaramanga no se reducen a una vertiente ideológica. Son problemas que pueden hacer confluir a diversas perspectivas, a diversos partidos, a diversas visiones. Para lograr recoger esa coalición de buenas intenciones, pues es necesario tener la independencia para decir que si algo es positivo de un gobierno local, departamental o nacional, hay que decirlo, pero si consideramos que algo es negativo, también con la misma independencia hacerlo. Es decir, la independencia nos permite hablar con mucha sinceridad y sin el sesgo ideológico para limitarnos a la hora de presentar propuestas y de unir a sectores. Por eso esta propuesta lo que busca es recoger visiones de ciudad de diversos orígenes con el único propósito de resolver los problemas concretos de la ciudad. Y si algún político, algún partido dice vamos a unirnos a su causa, será bienvenido, pues en el momento en que se oficialice por parte de la registraduría que ha pasado el proceso de firmas. Todo partido, absolutamente todo, que comparta el propósito de ciudad, las causas que vamos a enarbolar, la decisión inequívoca de salir a la calle y hablar con la gente y construir un nuevo diagnóstico de Bucaramanga, de sus problemas, porque las soluciones están en la calle, con la gente. Hay una nueva Bucaramanga, están bienvenidos a construir ese proceso. Esto tiene que tener esa amplitud, y si lo digo en privado, así en público lo haré. Y la invitación es también a que todos esos sectores de diversos orígenes nos pongamos de acuerdo en los asuntos de ciudad. Aquí hay gente muy buena en diversos partidos que seguramente quieren aportarle a la construcción de las soluciones concretas a esos problemas en Bucaramanga. Esta semana, ¿cómo vamos? Que desarrolla pues el trabajo de las 4 ciudades, 4 municipios de la área metropolitana, dice que como vamos mal, refiriendo pues cómo están los 4 municipios, pero particularmente también cómo están los alcaldes actualmente en el mandato. Pues lógicamente los resultados no fueron los mejores, dice que como vamos mal. Y además hace una serie de recomendaciones a quienes aspiran a ser candidatos finalmente en las elecciones del 29 de octubre, en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Girón, en Bucaramanga. Y dicen que quienes aspiren pues deben enfocarse en lo que busca y quiere la ciudadanía. Hablan seguridad, que no existe, se quejan. Hablan igualmente que falta muchísima cultura, que se perdió esa cultura ciudadana, Carlos Fernando. Y finalmente corrupción, que sienten que el flagelo de la corrupción no se ha desterrado. ¿Qué piensa usted frente a este querer de los ciudadanos del área metropolitana y pues obviamente de Bucaramanga? Mire, Carlos Julio, después de la pandemia, el Estado le dijo a la gente, usted tiene que reactivarse rápidamente. Muchos perdieron sus ahorros, sus empleos, hasta sus familias. Quedaron en situaciones de pobreza
y otros en extrema pobreza. Ese flagelo que hizo retroceder al país más de 20 años en términos de lucha contra la pobreza y la desigualdad, hoy sigue apaleando, golpeando los bolsillos de la gente. Nadie se reactiva de la noche a la mañana. Y el Estado lo que debió haber hecho en su momento era acercarse a esa realidad y acompañar para que la reactivación no se tuviera que hacer sola. El empleo formal que se perdió al cerrar las industrias, las empresas, las manufacturas, y que disminuyó en su capacidad productiva, lo empezó a colpar o a llenar la ilegalidad o la informalidad. Y en la medida en que la ilegalidad llegó, esos sí no tenían que encerrarse en su hogar, sino se fortalecieron, hizo que esos ciudadanos que antes tenían la oportunidad de tener estabilidad laboral tuvieran que sucumbir ante la ilegalidad. Y la inseguridad es producto de esa crisis. Hoy todavía sentimos en los bolsillos de los bumangueses y de toda Colombia las consecuencias de esa pandemia. En ese sentido, el Estado tiene que tener una voluntad social. El próximo gobierno tiene una tarea ineludible, ser un gobierno de carácter social. Y un gobierno de carácter social es aquel que es capaz de construir un diálogo social permanente. Y ahí se construyen las soluciones en Bucaramanga. Entonces, el primer tema, el de la inseguridad. Por supuesto que hay muchos asuntos, las migraciones, el crecimiento demográfico de la ciudad, la falta de confianza, porque se perdió la confianza hasta en las mismas instituciones, y desde luego la capacidad que tiene la fuerza pública de actuar y de conseguir que efectivamente la ilegalidad termine encerrada y no saliendo, como lo hemos visto muchas veces en esa puerta giratoria. Entonces, lo que termina creando es una confianza para el que delinque. Entonces, yo voy y robo, me van a agarrar, pero sé que a los pocos minutos voy a salir. Entonces toca construir una propuesta integral en donde todas las fuerzas y en donde el Estado en general pueda asumir la responsabilidad de romper ese ciclo que comenzó con la pandemia y que se agravó con muchos asuntos de enorme importancia. Se extendió. Algunos consideran que usted es candidato del actual alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Como así Juan Carlos Cárdenas fue el candidato del anterior burgomaestre Rodolfo Hernández. Obviamente lo vimos pues mucho caminar con el alcalde de Bucaramanga en su momento, y usted fue asesor de despacho. Bueno, Carlos Julio, yo tengo que decirle con toda la franqueza a la ciudadanía, y lo reitero aquí y en cualquier lugar, yo no soy el candidato de absolutamente nadie. Quienes me conocen saben mi criterio, saben que si hay algo bueno que Juan Carlos Cárdenas haga por la ciudad, voy a salir a decirlo y a considerarlo bueno, pero si hay algo negativo que hace en la ciudad, pues yo tengo que decirlo con madurez y seriedad, que es algo que no le sirve a la ciudadanía. Lo mismo hablaré de Mauricio Aguilar o de Gustavo Petro, a quien también acompañé en un pacto por el agua. Casi que todas esas alianzas que en algún momento me ha acercado a la política, me ha acercado al mundo de lo público, tienen que ver con el asunto vital del agua. Con Rodolfo Hernández lo acompañé en la Junta Directiva del Acueducto. ¿Por qué? Por la defensa del páramo de Santurbán. Allá se hicieron estudios que garantizaron la protección de ese ecosistema, aún en peligro. Con Juan Carlos Cárdenas fue consejero para la defensa del páramo de Santurbán. Además de estudios técnicos, también se hicieron propuestas pedagógicas y de participación ciudadana estratégicas para la defensa de ese ecosistema. Lo de la Cátedra del Agua. Lo de la Cátedra del Agua, por ejemplo, que hoy ya también está redundando en el municipio de Cúcuta, y el gobierno de Jairo Yáñez también la está desplegando en su ciudad, se volvió un ejemplo nacional. Y con Gustavo Petro firmamos un pacto por el agua, en donde le dijimos al presidente, presidente, aquí hay 4 asuntos elementales sobre el agua y sobre la protección de los páramos que consideramos vitales. Entonces, para mí la política es la política de las causas, no de los colores ni de los personajes. ¿Y hay distanciamiento? Bueno, yo marqué una posición y es mi independencia política, y la tengo y la mantendré. Vuelvo y repito, si Juan Carlos comete errores, hay que decirlos. Si comete aciertos también, porque aquí el asunto es la calidad de vida de la gente, no los colores partidistas. ¿Y cómo cree que le ha ido al alcalde de Bucaramanga? Pues en las últimas encuestas pues, ha reducido su índice de favorabilidad. Igualmente, en Bucaramanga, ¿cómo vamos? ¿Usted cree que la ciudadanía es justa con esas apreciaciones? ¿O realmente el alcalde de Bucaramanga ha hecho cosas que de pronto no se han tenido en cuenta? Yo tengo la siguiente lectura. En Bucaramanga han gobernado 2 formas de pensar. Una que es el liberalismo popular,
Entonces, durante algunos periodos, gobiernos liberales tuvieron mucha cercanía popular y entonces uno encontraba en algunas partes de la ciudad y particularmente en los líderes comunales muchas cercanías con esos gobiernos populares, pero la eficiencia administrativa no siempre era su gran atractivo. Cuando llega Rodolfo y Juan Carlos, ellos se preocupan más. Yo los llamo los empresarios eficientes, a los otros los llamo los liberales populares. Sí. Los empresarios eficientes se preocuparon más para la casa hacia adentro. Y ese preocuparse más por las finanzas, por el cumplimiento del plan de desarrollo, de pronto los alejó de ese diálogo social permanente. Entonces yo creo que hoy hay una nueva etapa. Y es el reto que tiene la ciudad. ¿Cómo hacemos para volver a recoger esa cercanía popular, esa cercanía con la ciudadanía? Porque hay una nueva Bucaramanga. Yo veo muchos precandidatos hablando de la Bucaramanga de antaño. Pues les digo con todo el respeto, esa Bucaramanga no va a regresar porque los fenómenos de la conurbación, de la transformación de las ciudades, pues la hacen otra ciudad. Lo que hay que hacer es diagnosticar la Bucaramanga del hoy y construir conjuntamente la que queremos ser. Para terminar, esta semana el exfiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, estuvo acá, ahí donde usted pues, me acompaña esta noche, y decía que hay que dignificar la política en Bucaramanga y en Santander. Dice que hay que cambiar esa forma de hacer política porque Bucaramanga ha perdido distancia, Santander ha perdido, y que realmente no hay desde aquí quien defienda realmente los intereses de Santander y de nuestra capital, por ejemplo, ante el gobierno nacional y en el mismo Congreso de la República. ¿Qué piensa de eso? Yo creo que hay una deuda histórica con Santander y Bucaramanga en términos de la riqueza distribuida del centro para las regiones. A Santander no le ha ido muy bien y a Bucaramanga tampoco. ¿Y por qué y en ese eso? sentido, ¿Por qué porque no hemos sido capaces de unirnos en propósitos comunes. Es que aquí no importa de qué bancada, de qué partido es que cuando usted llega como congresista o como alcalde y gobernador, tiene que ser capaz de dialogar sobre los asuntos vitales de la ciudad. Las grandes obras, entre otras cosas, que le hacen falta a la ciudad en términos de movilidad, de infraestructura vial, tienen que ser un diálogo franco con el gobierno nacional, o si no, ¿de dónde van a sacar los recursos quienes hoy están prometiendo metros y trenes ligeros? Necesariamente hay que hacer proyectos de cofinanciación nacional y hay que hablar sobre los asuntos de la vida pública de nuestra ciudad. Un alcalde que llegue, que espero ser yo, y representarlos a ustedes en esa dignidad, tiene que ser capaz de unir a la clase política santanderiana y a los bumangueses de todas las vertientes políticas en función de los problemas concretos de la ciudad y de sus causas. No dividirnos para ver si a mí me conviene o no mantener el poder. Tenemos que ser capaces de unirnos, repito, en esos asuntos vitales de Bucaramanga y por supuesto de Santander. Bueno, muchas gracias, Carlos Fernando, y bueno, muchos éxitos y esperar qué dice pues la registraduría en la homologación, validación de las firmas. Usted ha registrado 85.000 de 50.000 que se exigen en el caso para la alcaldía de Bucaramanga. A usted, Carlos Julio, muchas gracias y a toda la ciudadanía un abrazo enorme. Carlos Fernando Sotomonte Garavito, el primer candidato de Participación Ciudadana con su movimiento Coraje que registró sus firmas esta semana, nuestro invitado esta noche en Protagonistas. Nosotros los invitamos para que nos acompañen mañana en punto de las 7:30 y los dejamos con un nuevo sorteo de la Culona Noche.